Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Hoy estaremos hablando de Marcos 4, versículo 9, y su palabra dice: Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Esta frase es muy utilizada por Jesús. ¿Por qué? Porque al buscar el escuchar y oír, vemos que son palabras completamente diferentes, y esto es igual en todos los idiomas. El oír es un comportamiento pasivo, donde se perciben sonidos, donde los entiendes y luego decides si es ignorarlos o escucharlos. Eso significa que el oír ocurre primero y el escuchar ocurre después. Escuchar es elegir hacer algo, porque eso se convierte en una acción. El escuchar es la acción de lo que oímos. Cuando lo oímos, lo podemos aplicar a nuestras vidas, podemos entenderlo en nuestras vidas y podemos llevarlo a cabo a la práctica constante en nuestra vida. El escuchar es lo que Jesús de verdad quiere que hagamos. Todos podemos oír, y muchas veces cuando oímos podemos oír cosas en la calle, ruidos, músicas, mentiras y todas estas cosas que oímos, pero decidimos ignorarlos. Cuando escuchamos esas cosas, decidimos aplicar esas cosas a nuestras vidas, así que atendemos a lo que se nos está diciendo y se convierte en una acción el escuchar, una disciplina que el Señor Jesús quería enseñarlos. Escuchar es elegir a hacer eso lo cual ya oímos. Vemos muchas veces que Jesús utiliza esta declaración. ¿Por qué? Porque Él quería que estuviesen atentos a su palabra, que de verdad escucharan y aplicaran la palabra que Él estaba tratando de llevar a sus vidas. No solo que la percibieran como un sonido, no solo que lo entendiéramos, sino que lo pudiéramos llevar a la acción en todas nuestras vidas. Cuando Jesús utiliza esto, lo utiliza muchas veces luego de una parábola, de manera en la que tendríamos que escuchar y entender y llevar a cabo lo que Él estaba tratando de implementar en nuestras vidas, lo que Él llevaba como una enseñanza, no simplemente escucharlo y desecharlo, sino caminar bajo la palabra que Él estaba llevando a la vida de cada uno de ellos en ese tiempo y aún de nosotros, porque todavía esas palabras son vivas y eficaces y tienen una enseñanza para ti y para mí. Sin embargo, al igual que en aquel tiempo, nosotros muchas veces hemos oído del Evangelio, pero no lo escuchamos. Oímos a las personas predicando en la calle, oímos de las personas que son salvas por el Señor, oímos, pero no escuchamos la palabra del Señor, no escuchamos que somos salvos por esa gracia que el Señor nos ha dado, por esa crucifixión que tuvo que pasar para que tú y yo fuéramos libres de la paga del pecado. No escuchamos porque no lo aplicamos, no escuchamos porque no hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, sino que lo oímos todas nuestras vidas, pero en realidad no vivimos el Evangelio. Hoy quiero preguntarte, ¿estás oyendo la palabra de Dios o la estás escuchando? Si la estás oyendo, entonces prepárate de nuevo para oír algo que no aplicarás en tu vida. Si la estás oyendo, no estás aplicando la palabra de Dios en tu vida. No la estás llevando a cabo y solo se convierte en sonido, solo se convierte en ruido para tu vida y nada cambiará en tu vida porque en realidad no estás aplicando la palabra del Señor a tu vida. Si solo la oyes, no habrá cambio en tu vida porque los que oyen no escuchan, pero el Señor quiere que escuchemos su palabra. Si en el día de hoy decides escuchar la palabra de Dios, si el día de hoy decides cambiar de lo pasivo a lo activo, el Señor te está hablando hoy para que escuches su palabra, para que lleves a cabo su palabra, para que leas y escudriñes sus escrituras, para que medites con Él, para que ayunes con Él, para que ores con Él. El Señor quiere que le dediquemos tiempo a escuchar su voz, y cuando escuchamos su voz podemos discernir correctamente cuáles son las acciones que el Padre quiere que llevemos a nuestra vida. Mucho ruido escucharás en tu vida, pero de verdad hay que discernir. Mucho ruido oirás, era lo que quería decir,
pero hay que aprender a discernir para saber lo que se escucha, para saber qué vamos a accionar, para saber si es la voz de Dios o es la voz del mundo. Hay que aprender a escuchar la voz del Señor. El Señor quiere que caminemos en su palabra, para así el poder cambiarnos a través de sus instrucciones, a través de su palabra y a través de su amor eterno, aquel amor eterno que mandó a su Hijo amado para que muriera en una cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos ser libres del pecado que nos ataba y nos hacía esclavo. Él murió para que nosotros pudiéramos ser libres y Él quiere que nosotros escuchemos para que en realidad entremos en esa libertad que el Señor tiene para nosotros. Obedeciendo sus mandamientos, entramos en la libertad que el Señor quiere para nosotros, porque obedecemos lo que Él quiere y hacemos lo que es bueno, bonito y agradable para el Señor. Cuando obedecemos y caminamos en el Señor, caminamos en lo espiritual, en su Espíritu Santo, Él nos lleva al cumplimiento de lo que el Señor quiere que cumplamos. Aprendemos a escuchar su voz y aprendemos a aplicarla en nuestras vidas. El Señor quiere que vivamos cada día más a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Yeshua, Jesús, aquel que murió en la cruz por ti y por mí, vivió una vida perfecta, vivió una vida sin pecado y se sacrificó por ti y por mí. Y sí, murió, pero tuvo su resurrección 3 días más tarde para que supiéramos que Él vence todo. Él venció hasta la muerte y no hay batalla que el Señor no gane, pero tenemos que aprender a escucharlos. Jamás podremos seguir las instrucciones del Señor si solo lo oímos, porque al oírlo perdemos de vista lo que queremos hacer. Al escucharlo, atendemos a su palabra y caminamos en su palabra. Hay que aprender a poner la voluntad del Señor por encima de la nuestra. Cuando escuchamos al Señor queremos poner su voluntad por encima de la nuestra. Cuando escuchamos al Señor queremos hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Por qué? Porque ya Él sabe mejor que tú y mejor que yo. Porque Él es un ser eterno, un ser que ya sabe todo por encima de lo que tú y yo podemos conocer. Yo no sé lo que pasará en 2 minutos, pero ya el Señor sabe lo que pasará 2, 3 y una vida entera antes de que yo lo conozca, antes de que yo lo sepa, porque ya Él sabe. Y por eso el escucharlo y aplicar lo que Él quiere que nosotros hagamos es de beneficio para nosotros. Pero no solo lo hacemos por un beneficio, sino porque lo amamos, sino porque amamos al Señor, aquel que se sacrificó por nosotros. Y cuando lo obedecemos y hacemos su voluntad, queremos escuchar cada una de las palabras tiernas que Él tiene para nosotros, palabras de corrección, palabras de amor. Todo amor corrige, todo amor se sacrifica y todo amor hace el uno por el otro. Para que siga ese amor creciendo, tenemos que hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Para seguir creciendo en ese amor, tenemos que obedecer sus mandamientos, porque eso es lo que Jesús nos dice que hagamos. Para escuchar la voz de Dios, hay que buscarlo activamente. Aquellos que no buscan al Señor jamás escucharán su voz correctamente. Hay que buscarlo activamente. Y sí, hay que hacerle el énfasis. Hay veces que el Señor te va a hablar cuando tú no lo estás buscando para que te alinees y lo puedas buscar. Pero es más activo cuando es más probable, es más normal que el Señor te hable cuando activamente lo estás buscando en oración, en ayuno y en meditación a través de la palabra. Hay que aprender a tomar nuestro pan diario, que es la palabra que viene directamente cuando nosotros nos sentamos a la mesa con el Señor, cuando nosotros le dedicamos ese tiempo al Señor de leer su palabra, de leer sus escrituras. No hay otra manera. Hay que meditar en sus escrituras y aquello que llame tu atención, aprende a escribir lo que el Señor te esté revelando en ese momento y aprende a llevarlo de verdad al Señor para saber si eso es revelación del Señor o si simplemente son tus sentimientos. Cuando el Señor
te atrae a una escritura es porque el Espíritu Santo quiere que medites en ella, para que escuches la revelación del Señor para tu vida en ese momento. Hay que explorar las maravillas que Dios nos dejó en su palabra, y siendo activos y buscándolo activamente podremos hacerlo, recordando que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y al oír la palabra escuchamos la palabra, y cuando escuchamos la palabra aplicamos la palabra y hacemos lo que es necesario para mantenernos en el redil del Señor. No porque eso nos salvará, porque somos salvos por gracia, pero porque queremos obedecer y enseñarle nuestro amor al Señor. A veces la obra que necesitamos hacer es leer y escuchar la palabra del Señor. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga.